Arratsaldeon, buenas tardes. Es tiempo de análisis de fútbol de la tercera ref. Hoy no está con nosotros Jon Altuna, pero estará el analista habitual, ese jugador del Club Deportivo Turín. Y el Turín que no ha descendido todavía, tiene algunas opciones, evidentemente, de permanecer en la categoría, en la tercera ref, una categoría por donde el Baracaldo, no voy a decir que se ha pasado, porque emplear esos términos en el fútbol pues tiene su complejidad, pero sí es verdad que tiene una plantilla suficientemente equilibrada y de calidad como para desempeñar un papel importante y así lo ha demostrado. Invicto y, por lo tanto, en otra línea de intervención. Luego otros equipos guipuzcoanos, como el Molagunonak y Araitasuna, se complicaron al final las cosas y llegaron dos equipos, en este caso, que estaban en situación de trance, Pasaia de un lado y Turín por otro lado. El Pasaia en la segunda vuelta ha sido cuarto y noveno el Club Deportivo Turín. Turín Quirol Elkartea en su centenario. En la inmobiliaria Trepe siguen, por supuesto, muy pendientes del centenario del Turín y de su posible permanencia, que puede pasar por dos cuestiones, dos vertientes. De un lado, la permanencia de la Sociedad Deportiva de Asain, todo el mundo dice que tiene un calendario complicado, pero también en el grupo de clasificados en la fase de ascenso, que el campeón de ese grupo pueda también ascender de categoría. O sea que el Turín y en torno a esa clasificación no está todo dicho, pero nosotros seguimos hablando de la tercera ref. Y vamos a recibir hoy a Alberto Iturralde, a quien voy a presentar inmediatamente, entrenador del Pasaia. Y recuerdo que hace unos minutos ha concluido el funeral por el descanso de Ignacio de Tomás Mújica, Iñaki de Mújica. Ya hemos realizado los asuntos pertinentes en relación a su personalidad, su figura y a su referencia. Él ha sido un referente y distintos protagonistas, distintos actores ya han explicado, recogido, detallado todo lo que fue Iñaki de Mújica para el deporte guipuzcoano, desde su posición de directivo. Antes fue embajador del Real Unión en Madrid, en el ente federativo concretamente, pero además fue contador de noticias. Me gusta eso de contar noticias y las crónicas porque eran diferentes. Y en aquel tiempo también eran diferentes. Estoy hablando de la época del franquismo, no estoy hablando de ahora mismo. Ya escribía para La Voz, entonces, aquellas crónicas de los partidos que jugaba el Real Unión en las Margaritas contra el Getafe. Las Margaritas, que no tiene nada que ver con la actual colisión, desde luego, pero Moscardo, Boeticher, Arganda, Torrejón, Atlético Madrileño, Plus Ultra, Castilla, eran equipos de la zona de Madrid y hoy en día no era fácil ganar en aquellos campos, fundamentalmente la mayoría de tierra, menos el Atlético Madrileño, que jugaba en el Calderón, y el Plus Ultra Castilla, que jugaba en la ciudad deportiva del Real Madrid. Bueno, Iñaki contaba aquellas historias, pero Iñaki de la dirección pasó a la presidencia del Real Unión. Les pondré una fotografía de época, de la inauguración del campo de Playaundi, por ejemplo, donde aparece un antiguo presidente de la Real Unión, que era Koldo Sorzábal. Otro hombre importante, en este caso, era Xavier Chapartegui, el alcalde de Irún. El lehendakari de entonces, Carlos Garaycoechea. Aparece la figura de Arzac. Joseba Arzac jugó en la Real Sociedad muchos años. Descanse en paz, Joseba Arzac también, que era presidente de la Federación Guipuzcoana, y aparece la figura de Iñaki de Mújica. Digo, datos que se han conocido y luego ya su relación con el mundo periodístico, que ya se ha relatado y se ha planteado. Y como profesor de la Escuela de Entrenadores, había una asignatura, por eso vamos a entrar enseguida en materia, la psicopedagogía, porque Iñaki era un licenciado en Filosofía y Letras y además Iñaki fue profesor de latín, profesor de griego, era profesor sobre todo de humanidades. Y por eso hablábamos el otro día en Noticias de Guipúzcoa de un intelectual del deporte, pero un conocedor de los clásicos y todos los valores del humanismo, pues de alguna manera los encarnó Iñaki de Mújica fundamentalmente en aquellos principios éticos del deporte. Decía Miquel Recalde hoy, lo insistíamos también el otro día, que a veces se valoraba más a Iñaki por el silencio que por las noticias que podía contar. Y eso, eso es así hasta el final.
Y bueno, pues hace unos minutos ya le hemos despedido y yo me he venido hasta los estudios para estar con Alberto Iturralde, el entrenador del Pasaia. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Iñaki, que fue tu profesor en la escuela de entrenadores. Efectivamente, en los 3 cursos que dimos, y sí, tengo, como casi todo el mundo, un gran recuerdo por sus clases, por lo que has dicho, por su capacidad de conectar con el alumnado, las enseñanzas. Y eso fue pues al principio, solo el principio de conocernos, ¿no? Porque luego, a lo largo de los años, primero evidentemente fuera del Real Unión, pero luego en mis 2 etapas en el club, siempre una persona cercana, con esa, bueno, pues con ese saber estar y como comentabas, ¿no? Con ese conocimiento, esa proximidad y ese cariño hacia todos, ¿no? Guardo un grandísimo recuerdo de él y le tenía mucho aprecio. Asignatura de psicopedagogía, por cierto, todavía seguro que está diciendo, seguro que siempre tenía alguna historia preparada en aquellas asignaturas. Los exámenes precisamente no era colega, era zorrocha y caste condota para salir bien airoso. Yo creo que era lo que yo entiendo que tiene que ser un buen profesor, ¿no? Yo creo que era muy divulgativo en la clase, con buenas enseñanzas, con mucha preparación y formación, y luego exigente con el alumno, porque entendía que como él había sido exigente en la preparación, pues también lo entendía que había que corresponderle, ¿no? Y me parece estupendo. Iñaki, sí, fue profesor de la escuela de entrenadores, la histórica escuela de entrenadores de la que yo suelo hablar muchas veces. Digo, pues mira, aquellas primeras enseñanzas, aquel primer trabajo, tuvo frutos importantes, porque fíjate los entrenadores que hay en Guipúzcoa hoy en día y a qué nivel. Sí, sí, sí. ¿A qué nivel? Si empezamos a contar, no paramos, desde luego, sí. Desde con Rolillo, si quieres puedo seguir con Emery, puedo seguir con Arteta, pero puedo seguir con Xabi Alonso. Sí, sí. Os he hecho Mendiluce de época. Sí, los José María Cristaines y los que han estado en la Real en distintas etapas. Efectivamente, sí, sí. Marco Boronat, que fue todo profesor también. Profesor también, sí, ¿no? Que sí. Es que la escuela... Xavier Azcargorta, que ya nos vamos remontando hacia atrás. Y nos dejamos nombres, ¿eh? Seguro que sí. E incluso en escalas inferiores, entrenadores de una calidad extraordinaria, magnífica. Y bueno, pues el fútbol guipuzcoano que ha tenido pues esa referencia y ahora pues hay que decir todos estos datos que iremos desgranando, sacando también en este programa, porque todo no se puede condensar en unas pocas líneas, en unas pocas cuartillas en cuanto a la personalidad que tenía Iñaki, ¿no? Que decir que por su cercanía y sobre todo por su conocimiento y la manera que tenía de transmitir el conocimiento, ¿no? Sí, y muchas veces con silencios que eran atronadores. Sí, y sorna, tenía mucha sorna. Hablaban todos en un coche cuando se viajaba a la Real, pues yo tengo una anécdota en avión, incluso con Toño Puerta, él en unos cuartos de final de la Copa en Lalín, hablando de balonmano. Luego nos quitamos un coche para andar por Galicia, se fue a la semifinal en una playa al lado de Vigo, en Coruxo. Comió lo que no está escrito en los papeles. Camarones, todo lo mejor. Todo lo mejor. Había un partido a las 8:30 de la tarde, Caja Madrid y Vidasoa. Todo lo mejor. 4 botellas de agua en la zona de prensa. Y el partido duró hasta las 11:15. Fue una cosa... Yo sé, era Iñaki. Y luego te ponía... Y dice, ¿cómo me colocas a Maritrini? Pues bueno, es que Maritrini tenía familia en Irún. Siempre tenía un porqué que no sabías y dice, Juanito y que te sorprendía. Juanito Valderrama, claro, es que Juanito Valderrama tenía su relación con Guipúzcoa también, con todas esas cosas, ¿no? Bueno, queremos recordar y seguir recordando a Iñaki porque hoy ya le hemos despedido y esa realidad que está ahí. Nos venía a hablar de fútbol. Vaya experiencia, ¿no, Alberto? Terrible. Bueno, terrible en el aspecto de grande. Hay que relativizar, cierto es, pero bueno, la tercera ref para el Pasaia... Sí, cuando llegamos la situación era bastante delicada, no solamente porque el equipo estaba en una situación de descenso, sino porque la trayectoria de los últimos 3 meses era realmente preocupante. Y bueno, yo creo que nos costó al principio, encauzar un poco, detectar el problema e intentar solucionarlo, pero sí es verdad que poco a poco el equipo ha ido creciendo y hemos tenido
2 meses finales de liga excepcionales con 6 victorias en los últimos 8 partidos que nos han catapultado a la 7ª posición, que era impensable cuando llegamos. Pero en la segunda vuelta, cuarto. Efectivamente. Acabas de facilitar también unos datos, cuarto. Cuartos. Y noveno el Turing. Efectivamente, también, sí. Lo que pasa es que la mochila de la primera vuelta y luego lo que han arreado muchos equipos. Así como algunos se han dormido, como has comentado anteriormente, hay los equipos que estábamos atrás, hemos espabilado y lo hemos puesto difícil. Incluso, bueno, pues como se ha podido ver, hemos conseguido superar en la tabla a varios de ellos. Y el Turing también con mucha gente de la casa, pero de la casa, de la villa. Sí. Tiene su mérito. Digo, no, nosotros subimos, pero mantenemos nuestra filosofía. Sí. El mérito, para... Sí, una pena que en el último mes solo ha sido capaz de ganar el último partido, porque parecía que... Es que hubo un momento, faltando 3 jornadas o 4, que parecía que se iba a poner la permanencia en 34 o 35 puntos y que parecía una locura un mes o 2 antes. Y al final, bueno, sí ha habido algún equipo que otro que ha flojeado y, bueno, pues con 32 se ha descendido y con 32 también se ha logrado la permanencia. El Turing no ha descendido todavía, está pendiente de una posible permanencia del Beasain y también del campeón vasco en el fase de ascenso. Dos bolas. A ver, el Beasain, como has comentado anteriormente, tiene un calendario difícil, pero sí es verdad que viene una trayectoria realmente buena. Y esta última semana... Pasaya también tenía un calendario complicado. Sí, la verdad es que Portugalete Leioa no invitaba al optimismo y lo que es el fútbol, al final hemos sido capaces de, ¿Cómo le ganas sacar 6 puntos? Portugalete, que es un equipo donde había muchos euros para repartir entre muy buenos futbolistas. Y un entrenador como Pachi Salinas. Y fíjate dónde está ahora Pachi Salinas. Sí, y Fernando Morevita, de director deportivo, que dimitió antes de que nuestro autobús llegara a Pasaya a la vuelta del partido. Sí, un equipo donde exjugadores del Real Unión, como de mi época, como Asier Echaburu, Xavi Cárdenas, Garro, jugadores ya de segunda B, de 2-3 temporadas antes. Segunda B. Efectivamente. Estamos siempre en lo mismo. El dinero no lo es todo, siempre. Va a condicionar muchas cosas, evidentemente, pero no lo es todo. No sabes gestionar ese grupo, el dinero... Está claro que los buenos jugadores ayudan mucho, pero yo creo mucho en las dinámicas de la caseta. Una cosa en la que Iñaki, por ejemplo, también insistía mucho, en lo que era la conducción del grupo. Y creo que un grupo unido, aunque tenga menos calidad, puede superar en muchas ocasiones a jugadores que uno por uno serían superiores. ¿Una caseta buena, 5, 6, 7 puntos en una temporada? ¿O más o menos? No sabría cuantificarlo, pero sí, desde luego, te facilita el día a día, el trabajo es más intenso, es más competitivo, es más solidario en el campo. Son muchos factores que liman otro tipo de debilidades que se puedan tener. Tú tenías futbolistas bien formados, técnico-tácticamente bien formados, de buena técnica individual, digo en términos generales, bien formados, pero claro, la tercera ref es otra cosa, porque el fútbol no solo es eso, el fútbol son más cosas y quizá ahí la falta de experiencia es lo que les has aportado tú, experiencia de saber que el fútbol es mucho más integral que todo. Sí, yo creo que lo que acabas de comentar es un poco la clave, ¿no? Yo creo que eran jugadores técnica y físicamente muy bien dotados, pero que todavía con muy poca experiencia en el mundo senior, probablemente en sus primeros pasos, porque ha sido una plantilla extremadamente joven. Y creo que, bueno, todavía estaban haciendo un fútbol más habitual en categorías juveniles o de formación, y creo que igual ese peaje se pagó en la primera vuelta. La tercera ref, este año, yo creo que con la reestructuración de las categorías se van a ir ya colocando otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la segunda ref del año que viene, en principio está la Bilbao Athletic, puede estar la Unión Deportiva Logroñés, puede estar Calahorra, la Real Sociedad C, si hay suerte, la Sociedad Deportiva Beasain. Estamos hablando ya de otras cuestiones, ¿no? Y otros lo que acabas de indicar es una categoría relativamente joven en la que, bueno, pues por temas administrativos hubo unos cupos y se está viendo pues que los más fuertes se están quedando y los más débiles van cayendo, y no es casualidad
que 4 de los descensos de segunda ref vayan a ser equipos riojanos. Ya, claro. Baracaldo ya estará también en la segunda ref y yo espero que el Real Unión no esté, ¿eh? Pero vamos, en eso ojalá no esté, porque para el fútbol guipuzcoano tampoco es bueno, ¿eh? No es bueno que puede que el Eibar esté en primera, la Real está en primera y luego pues llegaría también el Real Unión a la primera federación con el Sanse. Sí. Bueno, pues vamos y luego pues una segunda ref, como dices, con la Real Sevilla y el Beasain. Sí, claro. Sí. Es una categoría bonita y la tercera que puede ser una categoría también. Y sin descartar también que pueda subir el Vitoria, el filial del Eibar, que es, aunque sea un filial, pero bueno, ha terminado francamente bien la temporada y yo lo veo con opciones. Y tiene futbolistas de otro corte ya, Sí. Ya estamos organizándose de otra manera. Parece que va a volver también, hablando de categorías, el Real Unión a la división de no regional, que puede ser otro lugar, otro escenario, y a partir de ahí también hacer otro procedimiento. Es complicado, ¿eh? Para los entrenadores es complicado. Sí. No son, por ejemplo, en esta situación que nos ha tocado vivir ahora, pues era un reto difícil, donde, bueno, pues en un club como el Pasaia también, pues la supervivencia en la tercera ref era fundamental yo entiendo, no para la supervivencia del club, pero sí para el proyecto que tiene la Junta Directiva, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en ese aspecto, bueno, pues estamos contentos de que han salido las cosas bien. ¿Y cómo le explica a un entrenador como Alberto Iturralde, a veces incomprendido en cuanto a su manera de entender el juego y que el juego es mucho más integral? Porque eso a veces pues contraviene esas corrientes estéticas de lo que es el juego bonito, de todas esas circunstancias, ¿no? Quizá con un espíritu más práctico. ¿Cómo se convence a una directiva? ¿Cómo convences a unos futbolistas que el fútbol también es un concepto integral? No es solo el aspecto más estético, el juego bonito, solo el combinativo. ¿Cómo se explica eso? No es fácil. A ver, hay que explicarlo desde la sabiduría o del saber que es un discurso minoritario, que no está de moda, pero que bueno, que yo creo que en este momento hay un modismo respecto al balón y el toque que creo que está excesivamente valorado. El otro día, por ejemplo, el sábado al mediodía, veía en el descanso Osasuna 40%, 41% de posesión, Betis 59%, 3-1 iban al descanso. Entonces, eso es un ejemplo de muchas situaciones. Yo creo que el balón, evidentemente, es el instrumento con el que se juega, pero yo creo que no es necesario cometer pues algunas, en mi modo de ver, barbaridades que se están cometiendo de exageraciones en salida de balón que están suponiendo goles en contra o en cualquier caso riesgos innecesarios. A ver, yo creo que pues un poco lo que me estabas comentando, o sea, es que yo creo que una cosa es jugar bien el balón y otra cosa es generar situaciones de riesgo innecesarios, y creo que hay que buscar. Yo creo que se ha hecho un fin de una cosa que es el medio, ¿no? Es la conservación del balón, pero yo creo que el balón es para buscar la portería contraria y no es para tenerlo en sí mismo. Fíjate, además que tienes que tener futbolistas muy buenos para ese tipo de cuestiones, o gente que tenga una competencia y una habilidad y que pueda hacer un conjunto de esa manera. No solo futbolistas buenos, y campos muy buenos y grandes, porque cuanto más pequeño es el campo o de peor calidad, es más difícil hacer superioridades numéricas. Aquí lo que siempre nos han dicho y nos han contado y hemos aprendido. Aquí todo esto comienza por cerrar bien la portería. Bien, ese es otro concepto que está infravalorado en este momento. Sí, pero todo empieza por ahí. Está clarísimo. Si yo no necesito meter 4 o 5 goles para ganar el partido, pues ya tengo un camino andado. Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre las posiciones ofensivas y defensivas del juego. No podemos pensar que el juego solamente es atacar, porque mientras yo ataco, el equipo contrario defiende y al revés. El mejor ataque es una buena defensa también. También. Todo llevado al extremo es malo, claro. pero creo que hay algunas cositas que en este momento están muy mal consideradas y no lo entiendo. Claro, y luego en un terreno de juego como el Jesús Mari Zamora, pues es complicado. Jesús Mari Zamora, para el que todavía en la comarca del Bidasoa pues no tenga mucha costumbre de acudir al fútbol, a ese fútbol,
o bien de división de honor regional o tercera o lo que será la segunda red, es el antiguo campo de Don Bosco. Seguramente muchos han podido jugar también. Claro, es un campo de unas características especiales. Es un campo que tiene 60 metros de ancho. Ah. Entonces, eso condiciona mucho el juego, a mi modo de ver. No todo el mundo lo ve así, pero yo desde luego lo tengo claro y creo que en ese tipo de campos, con esas dimensiones, hay que buscar otro tipo de cosas. Me acordé el otro día de algunos, hasta siempre citando nombres, pero el gol que consigue la Unión Deportiva Logroñés frente al Real Unión es un gol de los denominados de toda la vida, de los que hemos visto en Herrera, de los que hemos visto en la antigua Anoeta, de los que veías en Segura, hasta los que veías en Zubieta, en Munday, cuando jugaba la Real Juvenil. Es decir, el lanzamiento desde banda peina o bien un delantero centro y en segunda jugada llega, en este caso llegó otro futbolista y desde el área pequeña consigue el gol. Yo digo que eso dice, ya, pero eso no, ya, pero eso se trabaja también. Y los lanzamientos en las jugadas de estrategia y a balón parado y los saques de esquina, todo eso se trabaja. Todo eso vale. Pero indudablemente, yo, por ejemplo, fue uno de mis retos cuando llegué a Pasaia. Cuando llegué, se había concluido la primera vuelta, habíamos ganado un partido en casa. Y les dije, tenemos que hacer de nuestro campo un esto. Y en nuestro campo hay que jugar de determinadas maneras. Y el tema de los saques de banda largos, que nos han dado goles, los córners, que nos han dado goles, creo que son aspectos a explotar, pues porque el campo te invita a ello. Entonces yo creo que en esta vida las gaunas no es más no difícil, invitan, pero también se ocurrió. siguen dando. Pues fíjate en los campos pequeños, con mucho más motivo. Sí, sí. Y claro, existe. Y luego, desde la zona de iniciación, pero la zona de iniciación no es solo para mover el balón allí. Allí se inicia, pues intentas pasar por la zona de creación, pero puedes, desde la zona de iniciación, con un buen golpeo, una buena diagonal, puedes buscar también a alguien que trabaje de espalda o se vaya por velocidad en la línea de definición, que se dice ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Tú puedes iniciar el juego en corto y luego puedes seguir buscando, progresando así, o buscar alternativas, como dices, una diagonal, donde buscas una superioridad posicional o buscar el balón a un buen cabeceador para que luego... Digo porque muchas veces, yo creo que es gente con buena intención, pero bueno, Alberto en Casilla, no, que es conservador, que yo creo que hay que hacer una pedagogía general muchas veces de lo que supone un entrenador, ¿no? Y de las características de un entrenador, ¿no? Y lo que es el juego, este juego del Sí, fútbol. conservador, no conservador. Lo importante es buscar un equilibrio entre los goles marcados y los goles encajados. ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿O tienes que explicar muchas veces? Me da igual. Quiero decir, Sí, al ya final, te ha llegado, quiero decir, me da igual porque, a ver, yo es que no quiero ahora colgarme medallas de este año que nos ha salido todo francamente bien, pero hemos metido un 50% de goles más de los que se habían metido hasta entonces y hemos encajado la mitad. Entonces, quiero decir, creo que el equipo, en ese aspecto, lo que hemos conseguido entre todos es que haya un equilibrio y haya un orden. Y eso es yo creo que lo que hay que buscar. Luego, pues yo, cuando me han tocado buenos equipos, hemos metido muchos goles y hemos encajado pocos. Lo importante es que si el equipo no es tan superior, pues pueda competir bien y sepa estar en la Al en la final el competición. fútbol es de los futbolistas, que se puede decir, y el balonmano de los balonmanistas. Es evidente que los jugadores son los que dan y quitan, son los que están en el campo y los que hablan. Nosotros, los entrenadores, creo que pues, nos limitamos a marcar los criterios que entendemos que se ajustan mejor a los jugadores y donde más rendimiento puedan sacar. Alberto Iturralde ahora tiene que descansar un poco y observar el horizonte. Quiero decir, el horizonte de la categoría, del Pasaia, las circunstancias, analizar el proyecto, porque hay que tener siempre en estas decisiones un poco de calma, ¿verdad? Sí, se acabó la temporada este último sábado y en este momento pues es un momento de reflexión en una temporada pues en la que las cosas han salido bien y bueno, pues tenemos que pues, pensar y valorar todos los proyectos, el proyecto del Pasaia evidentemente en primer lugar y luego bueno, pues vamos a ver si surge alguna cosita o no. Bueno, yo creo, como dices tú, es un momento de pensar y de madurar. Te ha venido bien, Alberto, a nivel personal. Era un reto, pero también te ha venido bien. Sí, sí, porque después igual, de la quizá te experiencia del Real Unión claro, y la pandemia, me había quedado un poquito igual fuera de juego y la verdad es que ha sido un reto apasionante que encima ha salido muy bien y entonces, bueno, pues la verdad es que estoy muy contento.
Porque el Real Unión es el Real Unión, tiene su magia, tiene su encanto y tiene su dificultad. También la tuvo para Iñaki en su momento. Sí. Tuvo 4 años, ¿eh? Sí. No tener un duro en aquella época, en la 79-83. Pero luego pues, llegó un grupo, llegó Josecho, con José María Costolaza, con otro Mendiluce que también estaba, luego llegó tu etapa y aquello tampoco fue fácil de explicar. Todo aquel proyecto nuevo y aquellas circunstancias, la reunión reaccionó al final. Reaccionó Yo creo que era un momento de cambio histórico, incluso difícil, podríamos cambio decir, histórico ¿no? y claro, no era fácil tampoco. Ni la última etapa de Irún, que estaba enfrascado también en asuntos importantes. Fue un momento difícil. El club estaba en una situación muy delicada, y tanto deportiva como institucional. Te pregunté, ¿yo vas a seguir después de Jumilla? Claro, tú querías entrenar, evidentemente. Claro, esa es la realidad. Todo el mundo necesita trabajar. Claro, trabajar y entrenar. Sí. Y era difícil. Sí, era un momento. Estuvimos muy cerca de. La primera temporada, como has comentado, salvamos la temporada, fue un éxito en ese aspecto, ¿no? Pues, llegamos a falta de 8 jornadas y la situación era delicada y conseguimos salvarla con aquel playoff en Jumilla. Y la siguiente temporada, pues estuvimos muy cerca de engancharnos al tren de arriba, pero no dimos ese pasito y al final, bueno, pues lo que son las cosas, ¿no? Te faltaba algún futbolista, un par de futbolistas de un nivel. Pero bueno, esto es en Irún, en Pasaia has salvado los muebles, vamos a ver si encuentras tu espacio. Pues, Zorionak, por el trabajo bien hecho y sobre todo a los futbolistas, a los chavales del Pasaia, ¿no? Que son los que han metido los goles. Han metido los goles, han tenido que salir al terreno de juego y a jugarse el pellejo. Sí, y muy bien, lo han hecho francamente bien. La verdad es que estoy muy contento de ser, que no es fácil hoy en día, en una categoría de esta naturaleza. Pues nosotros te deseamos lo mejor, Alberto Iturralde. Cuando haya alguna referencia del proyecto del Pasaia, pues tendremos la oportunidad también de estar con Alberto. Cuando haya otra situación, pues también. En cualquier caso, pues hoy es un día difícil, pero bueno, el fútbol tiene que seguir. Y la vida. Y la vida tiene que seguir. He preguntado a un presidente que tiene mucha relación con Iñaki, ¿quieres que dejemos de lado la entrevista? Y me ha dicho, no. Iñaki hubiese querido que se hubiese realizado esa entrevista, pues adelante. Entonces, y esa es la realidad. Alberto Iturralde, 3/5 de lo mismo, entrenador del Pasaia, que ha sabido llevar la nave, ha sabido llevar a sus futbolistas, y el Pasaia estará en tercera ref el año que viene. Y esperemos también que el Turín. Por supuesto. Esperemos que el Turín es año de centenario, puede ser año de consolidación. Por cierto, que en la inmobiliaria Terpe hay más banderas del centenario, alguna camiseta de recuerdo que hay que llevar de este centenario, y para que ese derbi entre Pasaia y Turín se mantenga, porque el fútbol guipuzcoano no se entiende sin estos derbis. Anaitasuna, Lagun, Pasaia, Turín, dan vida, afición, caldo de cultivo. Y eso nos parece... Se ha notado en los campos. Importante, ¿no? Sí. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Como siempre, Alberto Iturralde. Aquí estuvo el primer día de su presentación como entrenador del Pasaia. Era una cuestión difícil. Cuarto en la segunda vuelta, ha salvado los muebles. El Turín ha sido noveno en la segunda vuelta. Vamos a ver si tiene la fortuna necesaria para todo ello. Nosotros ya nos vamos a marchar. Mañana volvemos con más asuntos, cuestiones también importantes del mundo del deporte. Y todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez, que ha coordinado todas estas cuestiones, todos estos asuntos, como siempre. Estamos viendo la fotografía también de la que les hablaba anteriormente, de la inauguración del campo de Playandi, un mes de mayo de 1983. Ahí vemos a Iñaki a la derecha, Iñaki de Mújica, que era entonces presidente de la Unión, Iñaki, Tomás, y Nachito de Tomás. Y cosa que muy pocos saben, Tito. Con 28 años. Le llamaban Tito. Sí, también eso no sabían. Pero claro, estos son detalles, sabemos los viejos del lugar. En este caso, de aquí de Mújica, Pelarzac, un histórico de la Real Sociedad, Carlos Garaycoechea, Xavier Chapartegui, ayer estuvo en el tanatorio despidiéndole, y Koldo Sorzábal, un expresidente también de la Real Unión, que en su momento era concejal del Ayuntamiento de Irún. Y así nos vamos, con esa fotografía también en el recuerdo para Iñaki, aquella bandera de Irún en Playaundi que cambiará también de ubicación tanto para el atletismo como para el rugby. De eso hablaremos también en las próximas
en las próximas semanas, porque además hay una modificación de créditos para desarrollar ese proyecto que espera todo el mundo en Chemperenea, para el rugby y para el atletismo. Nosotros nos vamos, gracias a Javier Bermúdez y a todo el equipo, un abrazo para todos y un saludo cordial. Buenas noches.